Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy es un día especial, el segundo programa de lo que dimos en llamar Al Derecho y al Revés. Bueno, hoy con un acontecimiento especial que nos abarca a casi todos, o por no decir a todos, que es el Día de los Enamorados, San Valentín. Bueno, es un día muy especial porque hoy vamos a hablar del correo y de alguna manera pienso que entre actividad pública y actividad privada hay un romance, sí, como el de San Valentín, porque siempre el empresario privado corteja al Estado como si fuera una dama y el Estado a su vez necesita del empresario privado, caramba, como si también fuera una dama, y entonces San Valentín es de alguna manera el que une, el que permite esta unión de lo público con lo privado. Ahora, y hablando de correo, todo esto nos trae reminiscencias, ¿no? Del viejo correo, del cartero que iba con su carta, que uno escribía, las cartitas de amor, las tarjetas. El buzón colorado, ¿alguien vio vigente? ¿Cuánto hace que cada uno de ustedes no pone una carta adentro de un buzón colorado? Nunca más. Más de 50 años, seguramente. No tanto, ¿no? Pero sí, seguramente. Mucho. ¿Cuánto hace que no compran un buzón colorado? Porque en una época se compraban y se vendían. Bueno, fin. Yo creo que hoy vamos a hablar cómo se vende un buzón o cómo se trata de vender y la gente trata de que esto no llegue a término, ¿no? Cómo el ciudadano protegiéndose o intentando cuidar los morlacos que son de todos los pesos de la ciudadanía, de alguna forma intenta que estos hechos que parecieran ya consumados no sean tanto, y tal vez los mecanismos institucionales, porque ese es uno de los temas que toca al derecho y al revés, que esos mecanismos institucionales por allí frenen una impronta y desde aquí, desde este lugar y desde muchos pequeños sitios haremos un poquitín de fuerza. Pero yo diría, Alfredo, lo siguiente. A ver. Vos ibas a pasar unos anuncios importantes, dale. Tal cual, ¿no? Queríamos decir que hoy, está en la conducción Eduardo Fabier Dubois, frente a mí. Yo soy Alfredo Popritkin. Alejandro Drukarov se encuentra todavía de viaje. En el crucero, qué suerte que tiene. Ese crucero viene muy lento. No termina nunca. El crucero del amor. Sí, hoy día de San Valentín, no quiero ni pensar los zafarranchos que harán el crucero. Tal cual. Y en la producción lo tendríamos que tener a Federico Politi, pero hoy también. O en otro crucero. Fue vacaciones, pobre. Y como operador, Gerardo Subirana, que está allí muy atento a los botoncitos. Sí, nuestra maldición, nuestro karma. Y es el que nos pone todos los límites. Bueno, como saben, este programa que hoy es la segunda versión, arrancamos la semana pasada, hoy recién estamos en el número 2 del programa, intentamos de alguna manera dar opiniones, dar versiones diferentes a las que leemos en los diarios, escuchamos en los noticieros. Por eso tal vez lo de haber elegido el título de Al Derecho
y al revés, como una manera de mostrar las dos caras. Y hoy nos vamos a pelear un poquito, prometemos pelearnos un poquito. Aparentemente hay más de dos caras en este tema, porque en la preproducción hubo discusiones y bueno, daba para mucho. Bueno, digamos que, antes de entrar en el tema en sí, que este es un programa de actualidad que comprende política, economía, temas profesionales, ambientales, sociales y otros tantos. Y lo haremos con la participación de invitados especiales, columnistas, veremos. Hoy creo que algunos nos van a llamar, se van a contactar con nosotros, los vamos a entrevistar si es que nos da el tiempo. Más allá de que agregaremos cuestiones vinculadas con polémicas, puntos de vista dispares, se tratarán de brindar las dos caras de cada tema. Bueno, en el primer bloque... Nuestros columnistas, sobre todo, presentes. A ver, sí, vamos a presentar, pero decíamos que en el primer bloque vamos a tratar el tema del correo, pero, sí, señor. Pero para eso tenemos aquí en la mesa el día de hoy a Enrique Schiarchi, a Carlos Negri, que hoy no nos ha acompañado, no ha llegado todavía, creemos que médico, por ahí no va a venir, va al médico. Flavio Barenes, que... le damos la bienvenida a Flavio al equipo, bienvenido. Y Adalberto Buceto también está por llegar en la próxima, está en La Plata, así que seguramente... Y de invitado también Juan Carlos Celano, el contador Celano, conocido. Enrique Schiarchi, se lo dijimos. Y que participará activamente, seguramente dejándonos su opinión como panelista invitado especialmente. Bueno, arrancamos con el correo. Sí, yo decía algo. Llega alguien del planeta Marte, porque Venus parece que no hay nada. Venus está como la Tierra dentro de 1000 años, o sea, con una atmósfera densa. Pero Marte, que es una roca, pero que tiene, por supuesto, atmósfera y tiene agua, podía venir alguien de Marte y decir, ¿qué es esto del correo? A ver, estimado Alfredo Popritkin, contame un poco la cronología de hechos del correo, desde que el correo está en la opinión pública hace unos días. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué motivó todo? Yo creo que el disparador de todo esto fue el hecho de que la principal figura de nuestro país, el presidente de la República, aparece, yo digo, de los dos lados del mostrador, aunque él lo niegue, sus funcionarios o funcionarios de gobierno lo nieguen. Lo cierto es que el grupo Macri fue el protagonista de la explotación del correo durante los años que están bajo análisis, donde se dejó una importante deuda en favor del Estado. ¿Por qué? Porque el correo era explotado por el grupo a cambio del pago de un alquiler que en realidad tiene el nombre de canon. Este canon anual eran cifras considerables, justamente a través de una formulación o propuesta de un canon de cierto nivel o envergadura se logró ganar en su momento la licitación y tomar a cargo la administración, la explotación del correo. Claro, año tras año debió haberse pagado el canon correspondiente por esa explotación. Bueno, esto no ocurrió, fue pasando el tiempo, solo se pagaron unas pocas cuotas del primer año, pero la realidad es que quedaron pendientes de pago por diferentes razones los años venideros, los años siguientes. Así que esto fue tolerado hasta que esto arrancó en el año 2001, la explotación, hasta que en el año 2003 un poco se había puesto coto a este tema, esta cuestión, y de alguna manera ese límite de alguna forma, digamos, un poco dio fin a la primera etapa que podríamos decir del correo. Y seguimos. No, yo le diría al Marciano, mire, señor Marciano, hace pocos días se conoció un dictamen de la Fiscal General de la Cámara Comercial, firmado el 30 de diciembre, que decía que un acuerdo que habían llegado el Gobierno Nacional y el Correo Argentino para ver cuánto se pagaba de la deuda que había sido verificada en un proceso concursal, que este acuerdo era abusivo porque en realidad se estaba pagando muy poco o nada. Y este dictamen además dice otras cosas, dice, el Estado cambió de opinión con el cambio de gobierno. Antes la propuesta no le gustaba. Y ahora una propuesta que es apenitas mejor que la anterior, sí le gusta. Esto estoy diciendo lo que dice el dictamen. Segundo, el funcionario que firmó este acuerdo fue transitorio, lo nombraron para esto, no es permanente, no tiene responsabilidad y no tuvo un acto emanado del Poder Ejecutivo en tiempo y forma
que lo autorizara a hacer una quita o una renuncia como la que tenía. Entonces dice, tercero, un poco lo que decís vos, como acá es una empresa que por cadena de mandos respondería quizás a Francisco Macri, que es el papá del presidente, esto tiene una connotación de ética pública que a lo mejor habría que ver qué norma se cumplió o no se cumplió. Habría que investigar la conducta de los funcionarios del Estado antes de esta firma. Y también dice, mire, hubo irregularidades en el proceso, porque el proceso empezó en 2001, 2003 se le decreta la quiebra, luego la Cámara revoca la quiebra, pasa al juzgado 6, y el juzgado 6 lo tiene ahí 7 años. Y luego la Cámara 6. Entonces uno dice, bueno, dice la fiscala, esto realmente hay que investigar porque noto irregularidades en el proceso, ¿no? Esto fue lo que desató como esta ola de opiniones contra el acuerdo y contra, digamos, lo que hizo el gobierno en este acto, opiniones a favor defendiendo, opiniones neutras, y bueno, y con esto se abrió este debate que hoy nos enriquece y nos enseña. Bueno, lo que quería decir es que estamos tratando un tema del 2017 que nace en el 2001, 16 años antes. Vamos a remontarnos al pedido de concursamiento. Se hace ante el juzgado del que era titular acá nuestro amigo y columnista Eduardo Fabier, que pocos años después se excusa de continuar por una relación de amistad con un nuevo abogado del grupo S. El concurso preventivo está dado para ayudar a las empresas a que salgan de una posición de estreñimiento económico y financiero y que puedan reestructurar sus deudas. En el caso del Correo Argentino, de esta sociedad anónima, fueron designados una cantidad de síndicos que son los auxiliares del juez para opinar sobre las cuestiones inherentes a este tema y que determinan en lo que se llama el informe general, un informe que contiene el activo, el pasivo, las causas que llevaban al desequilibrio económico, entre otras cuestiones, determinan un activo de 1.490 millones y un pasivo de 1.000 millones, de los cuales, estamos hablando de números redondos, ¿no? Unos 300 millones, un poco menos de un tercio, correspondía al Estado Nacional. ¿Qué es lo que se debían mutuamente? Bueno, el Estado Nacional dice que no se pagaron los cánones, pero a su vez el Correo decía que el Estado y las empresas del Estado no pagaban los servicios de correo que les brindaba. Por lo tanto, había un sistema de cuestiones recíprocas no resueltas. Claro, había ciertas obligaciones del Estado Nacional vinculadas a darle exclusividad en ciertas áreas que Correo decía que no se estaban cumpliendo. Exactamente. ¿No? O sea, para mí es un tema interesante, porque, a ver, más allá de lo esporádico que es el dictamen, y ya te dejo, Juan, perdona, aparece acá una serie de temas a considerar que son interesantes. Uno era este tema de los incumplimientos recíprocos, cómo fueron, ¿no? Sí, sí. Bueno, hasta ahí, por cada peso de deuda, había 1,5 de activos. Es decir, que esto era un concurso preventivo razonable que podía salir favorablemente, que podía terminar favorablemente. En el 2003 se complica esto, porque en el 2003 el Estado Nacional se apropia el activo de la empresa. De los 1.490 millones... hay que restar, parece que hay un centenar de millones, unos 100 millones, 90 millones, que están en el banco oficial, en el Banco Ciudad, el Banco de la Justicia, que está separado para pagar los prontos pagos laborales y todo ese tipo de cuestiones, y que quedó ahí, con lo cual 1.390 millones se habría apropiado el Estado Nacional. Si nosotros nos atenemos a cómo está valorizado eso, yo lo que quiero decir es que estamos teniendo informaciones dispares, parcializadas, y estamos tratando de armar nuestra opinión en función de lo que tenemos. Creo que ninguno de nosotros acá, y son muy pocos los que conocen el expediente en su integralidad. Esos 1.490 millones o 1.390 millones tendrán bienes intangibles y algunos bienes que no son de realización. Pero prima facie parecía que se podía continuar bien. Al tomar
el Estado, al apropiarse el Estado de la empresa, bueno, el activo pasó a ser 100 millones que habría en caja, 0 de otros bienes y potencialmente un juicio para recuperar el valor de esos bienes. Sí, algunas cuentas a cobrar había también. Bueno, te interrumpo un segundito. Esto es, digamos, dijiste una algo interesante, introducción, Juan, que era el balance. Porque en el balance en aquel momento se planteó algo técnico, y quiero aprovechar acá que está Enrique Schiarchi, que es experto en temas contables, y se refería a la activación del canon. Quiere decir esto: todos los meses o años se devengaba un canon a favor del Estado Nacional. El correo lo pagaba o no lo pagaba, a veces no lo pagaba tampoco. Sin embargo, lo ponía no como un gasto, que va a la cuenta de ganancias y pérdidas, cuanto más gasto, digamos, menos gano, sino lo ponía en el activo del balance, como una propiedad, como algo que me pertenece. Esto dio lugar a alguna discusión de si estaba bien activar los cánones. O sea, yo alquilo una casa y el alquiler que pago por mes, en vez de ponerlo como gasto, lo pongo como si lo tengo en mi patrimonio. Y quería preguntarle a Enrique qué pasó con esto, porque yo recuerdo que el juzgado hizo una consulta a la auditoría, creo que al cuerpo de peritos de la Corte, y el cuerpo de peritos entendió que estaba bien activado, pero siempre quedó la duda desde el punto de vista de lo contable. Enrique. Bueno, es un tema bastante complejo. El tema es que, de acuerdo a normas internacionales de contabilidad, un activo tiene una definición como un recurso y, vuelvo a repetir, de acuerdo a normas internacionales, un gasto no podría activarse bajo ningún concepto. Las normas contables argentinas no adoptan las normas internacionales, sino en todo caso son normas propias que tratan de alguna manera de estar en el mismo, digamos, o de adoptar ciertas normas internacionales, pero no son las mismas. Y yo recuerdo que cuando se dictaron las normas argentinas, hubo de alguna manera algunos representantes de consejos profesionales que formaban parte de la Federación de Consejos Profesionales que, bajo la costumbre de activar los gastos de organización, decían, bueno, esto es, digamos, una modificación muy sustancial, hay que ir de a poco y permitir esta, digamos, activación. Por supuesto, hubo todo un debate en la Federación y se llegó a la conclusión que podían activarse, pero siempre y cuando tuvieran fuera, digamos, un valor recuperable, que el día de mañana fuera digamos, una posibilidad de recuperación de ese gasto, que ese gasto sería como un valor agregado. Bueno, acá creo que se abusó de esa activación y, en definitiva, contra lo que, digamos, mi criterio, se activó ese gasto. Si mal no recuerdo, Eduardo, hubo, digamos, opiniones divergentes entre los síndicos y fue el perito de la Corte que en definitiva dirimió la cuestión diciendo de que estaba bien el balance. Bueno, perfecto. Bueno, a ver, yo en el procedimiento del concurso preventivo, la evaluación que se hace del activo no es la de los balances de la empresa, sino es una evaluación que hace específicamente el síndico, un contador público. Cuando yo hablo de 1.490 millones, estoy diciendo una cifra que obtuve de uno de los síndicos que trabajó en el tema, pero no conozco la composición y no sé si esa activación, como llama él, de gastos de organización, que los gastos de organización son aquellos que se generan para iniciar una sociedad, la constitución, los gastos de inspección general de justicia, los pagos al escribano, etcétera, etcétera. Los cánones, como bien dice Enrique, parecían ser un exceso. Esto era un gasto para iniciar una actividad nueva, porque el proyecto del correo era un proyecto muy ambicioso que no se quedaba solamente con las cartas y el buzón colorado, sino que iba a realizar unas cuantas actividades en función de los nuevos avances tecnológicos. Entonces sí, estaban estudiando, digamos, eso. Está muy bien, este tema nos encanta, nos fascina. Varios oyentes, en fin, nos abandonaron. Tengo un sistema satelital
No sé por qué un tema tan interesante de derecho contable, pero bueno, queríamos por lo menos para los técnicos, para los que conocen el tema, ver que acá hubo una discusión sobre esta activación que queda para la ciencia contable. ¿Puedo pasar un llamado que tengo? Miren, acá Inés, que es una contadora del Consejo Profesional, dice... Síndico en ejercicio, Inés, la propuesta abusiva no fue denunciada por ningún acreedor en tantos años transcurridos. ¿A qué se debió tanto silencio durante tantos años sin que se accionara como los marcan los tiempos procesales? ¿Qué pasó con el Ministerio Público? Bueno, gracias Inés por estas dardos que nos tirás, y no sé si alguien se podrá hacer cargo de esto. Por lo que dice el dictamen fiscal, hubo una propuesta en el año 2002, 2003, antes que quebrara, que era del 7%. Después no hubo más propuestas hasta la propuesta esta última del acuerdo, que fue un acuerdo cerrado el año pasado, ¿es correcto? Sí, creo que al principio fue del 6% de interés. 6%. Ajá. A ver, yo creo que la abusividad se da en dos ítems. Acá estamos considerando la abusividad solamente en el ítem de la deuda, en la forma en que se pagaría la deuda. Pero por otro lado, existen los juicios del Correo Argentino Sociedad Anónima contra el Estado, por la apropiación indebida y por otros ítems. Si este arreglo de alguna manera se hubiera cerrado como está, o mejor, hubieran quedado afuera otros ítems que debería pagar el Estado Nacional. Entonces, como estamos escasos de tiempo, que estamos en las 19:23 y quisiéramos entrar a opinar, yo diría que esta resolución no es solo respecto de la deuda y cómo se va a pagar, sino tiene que ser una integralidad, tiene que comprender un convenio absolutamente que comprenda no solo la deuda, sino el pago de los activos por parte del Estado, que se compensen unos con otros. Y como estábamos hablando en la preproducción, a lo mejor habría que generar algún sistema por el cual algunos negociadores experimentados en el tema puedan armar un rompecabezas razonable para todos. Yo quiero decir algo. En mi vida, cuando fui un joven gerente de una empresa, lo digo siempre a los amigos, me decía, el dueño de la empresa, un armenio, me decía, seguir un mal negocio es hacer un pésimo negocio, así que el mal negocio termínelo rápido. Yo creo que se está convirtiendo no en un pésimo negocio, en un pésimo negocio elevado a la potencia n. Esta es mi opinión. Bueno, en ese sentido creo, Alfredo, te consulto, creo que hubo novedades en una conferencia de prensa. Claro, hubo un par de noticias del día de hoy que creo que en todo este esquema general no podemos omitirlas, que son... De alguna forma, el Estado, a través de su jefe de gabinete y el ministro de Comunicaciones, en esa conferencia de prensa, por un lado reconocen y dan un poco marcha atrás a la mecánica que habían puesto en funcionamiento, en el sentido de que dicen, bueno, no vamos a insistir todavía de la forma que lo venimos haciendo en que esto sea autorizado por la justicia, sino que vamos a tratar de acercarnos a la Cámara Comercial, a los camaristas, y ver algún mecanismo de implementación para garantizar otros aspectos. Y a ellos, claro, les preocupa lo que la ciudadanía le está poniendo en tela de juicio. ¿Qué es? Es el tema de la transparencia en todo este negocio, donde los Macri aparecen de un lado y del otro del mostrador, a pesar de que lo nieguen. Es un dato de la realidad, esto es una cuestión innegable. Hoy Mauricio es el presidente de la República, Mauricio Macri, y la empresa deudora, en algún momento Mauricio formó parte de ella y su familia sigue formando parte de ella en la empresa que era la titular, que tenía el dominio sobre el Correo Argentino. Así que esta deuda la tendría que afrontar, sea un peso, 100, 1 millón o 70.000 millones, como dijeron por allí, la tendría que afrontar Alfredo, la familia. ¿Se habló algo ahí de también considerar los créditos que invoca Correo contra el Estado? Porque la fiscal general, perdón, con todo respeto, por una ampliación del 10 de febrero del dictamen, sí, informa que luego de arribado el acuerdo del año pasado, se inició una nueva demanda del Correo contra el Estado Nacional
por un importe de 1.700 millones, más otros 570 millones. Claro, esto haría más inequitativo. Uno dice, bueno, no tenés nada, te regalo por el 1%, terminá. Pero resulta que el que le descontamos nos paga solo el 1%, después nos reclama el 100% de una deuda, sí, si es que existe, ¿no? Así es, lo que plantea la fiscal yo creo que es tengamos cuidado, es una alerta, tengamos cuidado. ¿Pero vos pensás que se podría llegar a negociar todo conjuntamente? Sí, claro, yo creo que esto es lo que se está de alguna manera insinuando, proponiendo, y además, en la conferencia de prensa de hoy, el gobierno ha sugerido como un mecanismo de control para evitar este problema de la posible falta de transparencia. Dijeron, bueno, démosle intervención a la Auditoría General de la Nación. ¿Para qué? Para que audite este procedimiento. Si bien la auditoría no tiene la función de auditar cuestiones que están en marcha, que están en desarrollo, sino que lo hace sobre hechos ya transcurridos, hechos del pasado. Esto hace la auditoría. Bueno, planteemos como una cuestión excepcional y pidámosle que intervenga. Parece ser que ya la auditoría se expidió al respecto por sí sola en forma casi automática y dijeron, no, nosotros no vamos a intervenir en este tema. Bueno, de cualquier forma, sea lo que sea, cualquier petición que haga el Poder Ejecutivo lo tendrá que hacer a través de las autoridades del Congreso Nacional, porque la auditoría depende del Congreso de la Nación. Sí, así. También podemos decir, Alfredo, que la conducta del Estado a través de estos 16 años no fue unívoca, ¿no es cierto? No fue igual. Al principio, fíjate, cuando se presenta en concurso Correo Argentino, se dispone que el contrato entre Correo Argentino y el Estado, el contrato de concesión, sea un contrato continuado. Cuando un juzgado declara que este contrato es continuado, este contrato queda fuera del concurso preventivo y hay que seguir pagando los cánones y prestando el servicio como si el concurso no existiera. Sí. Con lo cual, si se mantenía esto, el Estado podía haber sus 293 millones de cánones ejecutado bienes de Correo fuera del concurso. Pero ¿qué pasa? En el año 2001... fin del 2001, en el momento del gran desastre argentino, se presenta el Estado a verificar su crédito. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se somete al proceso concursal, con lo cual su crédito, en vez de estar libre, va a quedar atado a lo que pase en este concurso que todavía no se resolvió. Y el año siguiente, en 2002, cuando ya no estaba De la Rúa, cuando estaba Duhalde, el juzgado le dice, señor, esto que usted hizo es gravísimo, usted está renunciando a ejecutar su crédito privadamente y se está sometiendo al concurso. Esto no lo puede hacer un funcionario cualquiera. Esto hace falta una decisión expresa del Poder Ejecutivo. Pues en ese momento vino una decisión expresa del Poder Ejecutivo diciendo, señor, autorizo, ratifico la verificación. Luego, sabemos que en el 2003 se le saca la concesión. Sí. Y sabemos que ahora se firma este acuerdo. Quiere decir que hubo como una sinuosidad en el Estado que, bueno, complica por supuesto todo. Eduardo, ¿qué te parece? Si bien nosotros teníamos planeado solo esto tocarlo en la primera mitad del programa, es decir, ya se nos está yendo un poquito el tiempo, ¿qué te parece si nos tomamos 5 minutos más para vertir nuestras conclusiones después de una breve pausa? Antes de lo cual, quiero decirle a los oyentes que existen diferentes vías de comunicación con nosotros, más allá de que el programa pueden no solo escucharlo por AM 1220, la radio es Ecomedios, sino que también se puede escuchar en directo a través de internet por www.ecomedios.com. Esta es una vía de comunicación muy práctica para el que está en la calle o está en su auto o en fin, en distintos lugares. Y si quieren hacer algún comentario o pregunta, pueden hacerlo al 4325-1220, entra directamente y charlan directamente con cada uno de nosotros, o si no, al contestador en 52542353. También tenemos una dirección de Twitter que es Aldere y al revés, es como si fuese al derecho y al revés, pero cortita, @Aldere y al revés. Entonces en Twitter también pueden allí expresar todas las opiniones que quieran. Bueno, seguimos después de una pequeña pausa. Muy bien, gracias.
Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vistas dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Bueno, señores, volvemos con el tema que realmente en el intervalo no paramos de discutir sobre el mismo, de cambiar opiniones, pero vamos a mencionar también un hecho del día reciente, de hace unas pocas horas, en donde esto agrega un ingrediente más que pone presión en el asunto, que es lo siguiente: el fiscal penal que recibió la denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que a su vez es la que recibió las notas o los pedidos o los hechos descriptos por la fiscal comercial, resulta ser que este fiscal penal, creo que es Juan Pedro Soni, solicitó la apertura de la causa penal, el inicio. Los considera el presidente, igual que el ministro y el abogado que intervino en la negociación, como imputados, y comienza la investigación analizando los hechos para ver si hay causa penal, si hay delitos cometidos en todo este periodo y si de alguna manera se le suma a la gran compleja problemática comercial y concursal este tema, la posible comisión de algún delito penal. Así que este es un hecho que agrega complejidad. ¿Hay algún delito concreto denunciado, Alfredo, que se sepa por la información disponible? La verdad no tuve tiempo material de leer el dictamen del fiscal, pero... ¿Qué podrían ser negociaciones incompatibles?
Y por lo menos público. tenemos negociaciones incompatibles, habría créditos que podrían, o sea, activos o créditos o derechos que podrían haber sido de alguna manera, digamos, dejados de reclamar por parte del Estado, lo cual implicaría una defraudación al Estado posiblemente. Allí hay varias cuestiones involucradas. La realidad es que comienza una investigación y cuando se describen los hechos y todavía no hay un avance de la causa considerable, todavía no sería aventurado establecer los delitos, porque estos van a surgir o se van a modificar a medida que la causa vaya avanzando. Ahora sí, que Eduardo, creo que nos quedaba alguna pregunta más de algún, no sé si un oyente o de alguien que nos hizo llegar una consulta, para ver si la mesa de alguna forma puede dar respuesta antes de que entremos algo así que en las conclusiones, para que cada uno de nosotros dé la opinión. Sabemos que es un tema muy complejo, que seguramente esto daría para varios programas, no solo para un programa, pero de alguna forma dejémosles nuestra impresión. Si querés, yo voy adelantando la mía antes de ir con la pregunta. ¿Qué te parece, Eduardo? ¿Vos seguís buscando? No, acá Sergio de Campo Grande nos dice, se ve que está muy informado. Dice, en el año 2003 el juzgado número 9 decretó la quiebra al Correo Argentino por considerar que no existía empresa en marcha luego que el Estado le quitara la concesión y no le aceptó la propuesta. Considerando este antecedente, ¿por qué este acuerdo se lo considera inaceptable? Si no se acepta esta propuesta, puede quebrar. ¿Y con qué activos afronta la deuda de sus acreedores? Nos dice Sergio, con mucha versatilidad, con mucho entusiasmo, mucho criterio. Yo tengo alguna respuesta para darle a Sergio, que es así. Primero, en la quiebra dispara acciones. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere un señor A, pero mientras hay concurso, el señor A solamente es el deudor, pero si quiebra este señor, y este señor es una empresa, es una sociedad, es posible que se disparen acciones de responsabilidad. ¿Contra quién? Contra los socios, contra los que las controlaron, contra el grupo societario. Estas acciones pueden ser extensión de la quiebra, ineficacia de la personalidad jurídica y entonces traspaso de la deuda, acción de responsabilidad por el monto del pasivo, según cuál haya sido la conducta de estos controlantes, de este grupo, en los actos que llevaron a esta cesación de pagos y estos problemas. Entonces, una primera vía es decir, bueno, recibo el 1 o en la quiebra investigo y a lo mejor le saco al grupo más del 1 que recibo. Esta es una cuestión. Por supuesto, no es automático ni es total, pero es por lo menos una chance que pareciera que el Estado debería hacer. Y segundo, el problema que dijimos recién, hay créditos que Correo está evacuando contra el Estado. ¿Cómo podríamos nosotros? En la quiebra habría como una especie de compensación quizás, si quiebra, los 293 podrían quizás compensarse con estos reclamos que tendrían que iniciar los síndicos. En definitiva, lo que yo creo es que el Estado, al ser acreedor, no sos vos o yo que tenemos un acreedor, un deudor, vemos que no nos puede pagar nada, aceptamos los 10 pesos en vez de nada porque van a nada. Aquí es el Estado, y el Estado, como no es plata de él, no es plata del gobierno, es plata del pueblo, y no tiene una ley del Congreso que condone, el Estado debe hacer todo lo posible para cobrar, aunque en definitiva no termine cobrando nada. Un amigo me decía, me parece más decoroso que el Estado cobre cero en una quiebra, intentando por todos los medios hacer acciones de responsabilidad que después fracasan, que cobre uno sin intentarlo, ¿no? Sí, esto creo que es un razonamiento más que a lo mejor a Sergio lo convence. Más teniendo en consideración que estamos hablando de cuentas a cobrar de acá a 15 años, porque lo cierto es que la propuesta que está en discusión hoy por hoy es una propuesta que tiene una cifra, un valor que puede ser, uno puede considerar sin ver el entorno como mucho dinero. Se hablaba de algo cercano a los 300 millones de pesos originariamente, que pagados y podrían llegar a ser 600 millones de pesos, pero resulta que en los primeros 11 años, de acá en adelante, en los primeros 11 años, se cobra solo el 20% de esa deuda, se comienza cobrando el 1% del total de ese pasivo a favor del Estado
por año, el primer año, el segundo, el tercero, luego el 2%, todo esto hace que se cobre una cifra ínfima y resulta que después de 16, 17 años se termina cobrando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Seguramente en todo ese proceso el poco poder adquisitivo que tiene esa cifra, esos valores, se van a ir diluyendo con el tiempo, o sea que cada vez va a ser menos representativo. ¿Con qué nos vamos a encontrar si se decreta la quiebra de esto? Porque evidentemente una de las posibilidades es que al ser un gran concurso ahora se llama lo que se denomina el cram down, que seguramente nadie se va a presentar para quedarse con la empresa porque no tiene actividad. Inmediatamente después de las quiebras, ¿con qué se va a encontrar? Con un activo de 0 pesos, más 100 millones en bancos judiciales y una acción judicial para recuperar activos, acciones contra las controlantes de Correo Central por un lado, acciones para recuperar los activos tomados por el Estado, y algo de lo que no hemos hablado es qué garantías estaban incluidas cuando se hizo la concesión con el Correo Central, porque para los supuestos casos de que no se concluya con el contrato, tienen que haberse previsto garantías. Esas garantías, ¿quién es el beneficiario? ¿El Estado Nacional o parte de esas garantías podía entrar al concurso? En mi opinión, esto es lo que nos vamos a encontrar si se presenta, si se da la quiebra. Un tema técnico muy reiterado en los programas periodísticos es que los funcionarios negaron en todo tiempo de que haya existido una condonación, basándose en un artículo de la ley de quiebras por la cual se suspenden los intereses. Decían, no, nosotros cobramos a valor nominal, no cobramos los intereses porque están suspendidos, y no hubo bajo ningún concepto condonación. Esto tiene que ver con la inexistencia de una ley del Congreso que, digamos, que no autorice la condonación, y ahí sí podría haber alguna falla, alguna acción contra los funcionarios que de repente firman esto, ¿no? En el caso que se diga que sí hubo una condonación. No sé qué opinan ustedes. Te digo algo, Enrique. El 19 de la ley dice que quedan suspendidos los intereses, no que se extinguen. Correcto. ¿Esto qué significa? Que si el deudor no llega a un acuerdo con sus acreedores, acuerdo en el cual deberá ofrecer algo importante, que no sea abusivo, si no se lo van a aprobar o el juez no se lo va a homologar. Si no llega a ese acuerdo, hay quiebra. Y en la quiebra los intereses que estaban suspendidos renacen absolutamente hasta la fecha de la quiebra. Con lo cual los intereses están pendientes y deben ser tenidos en cuenta. Por lo tanto, técnicamente es incorrecto decir de que no hubo condonación. Claro, es incorrecto decir que no hubo condonación, pero esto plantea otro tema que sí está en discusión. ¿Cómo determinás el valor presente de una deuda? Esta es la cuestión así. El dictamen fiscal dice tasa activa. Algunos dicen la tasa activa capitalizada puede hacer según el periodo puede ser excesiva. Otros dicen tomemos dólar, aunque esta deuda era en pesos. El dólar nos da que los 293 millones hoy valen 16 veces menos. Correcto. Son 16 veces menos que se está pagando. Pero tampoco es un cálculo exacto, porque sabemos que el dólar es fluctuante, tiene motivos políticos, de financiación internacional. Entonces, un tema es cómo la deuda desde el 19 de septiembre de 2001 hasta ahora, cómo la actualizamos o cómo la conocimos presente. Y luego está la deuda futura, porque como bien dice Alfredo, tenemos por encima 16 años, un año de espera y 15 años más un año más para los intereses. Estos 17 años futuros, ¿cómo los computo? ¿Cuál plata que voy a pagar en 17 años? ¿Cómo los traigo a valor presente? La matemática financiera usa una tasa de descuento. Es decir, bueno, mire, si me pagás 100 dentro de 17 años, estos 100 hoy son 10, son 5, son 1, según la tasa. Bueno, estos son los temas técnicos que este tema trae. Y hay un tema procesal legal importante. ¿Cuánto puede tardar un concurso preventivo? No para terminar. ¿Cuánto puede tardar desde que se inicia hasta que se homologa una propuesta o hay quiebra? Normalmente tardan 2 años. Acá tenemos pasado 16 sin que esto haya pasado. Acá quizás haya que poner en la ley alguna norma
que después de los 2 años haya que informar a algún organismo, el juzgado tenga que informar al organismo pueda venir a auditar y ver realmente por qué motivos se está tardando tanto, porque acá el tiempo es dinero. Señores, yo le diría lo siguiente, este es un tema sumamente complejo que en la medida que le vamos agregando ingredientes se hace más complejo, incomprensible hasta para los más expertos. Yo diría, en 2 minutos, quienes estamos en esta mesa y tenemos ganas de opinar, demos una conclusión, hagamos una propuesta atento a la realidad de hoy, a la realidad de la Argentina, considerando que tenemos un Macri deudor y otro Macri presidente, considerando que la transparencia fue una de las banderas que se levantó durante la campaña política, y considerando una cantidad de aspectos que tienen que ver con cierta razonabilidad y lógica de pagar una deuda más o menos en su valor real, y si no, por lo menos una porción apreciable o razonable. Yo voy a dar la mía, en muy poquitas palabras. Yo creo de que aquí esto tendría que terminar, o debería terminar, con una decisión, una cuestión salomónica, porque si se van a formar comisiones, se van a pedir opiniones, se van a dar demasiadas vueltas al respecto, este tema se va a quedar más enredado y nunca se va a terminar, y nunca se va a cobrar, ni nunca se va a resolver. Y esta mácula que existe sobre los políticos que están involucrados en la cuestión va a ser difícil que se quite. Entonces, si sabemos que hay una jurisprudencia que está en la cabeza de casi todos los especialistas, que dice que no es posible pagar una deuda por debajo de el 40% de su valor real o completo total, y hoy estamos hablando que los números que se manejan representan a gatas el 1 o el 2%, pues yo diría que al menos acerquémonos al 20, si no es el 40, acerquémonos al 25, al 15, al 18, busquemos un mecanismo, y que haga el grupo Macri de tripa corazón. Seguramente tienen espaldas para hacer frente a esta cuestión, y le damos una solución, o se le da una solución, si se quiere, salomónica, política, y que termina con esta cuestión en su totalidad. El Estado cobra la cifra en un periodo más o menos breve de tiempo, de ninguna manera 16, 17 años como se está proponiendo, con una tasa razonable de mercado, una tasa concursal o la tasa activa del Banco Nación, y se acabó con el problema. Esto es lo que yo propongo desde este micrófono. Yo agregaría que el acuerdo, el mecanismo debería incorporar, digamos, los juicios, los créditos que presuntos del grupo Macri, que casualmente estamos leyendo en el diario que el gobierno está pidiendo un único fallo, ¿no?, a través de Peña, ese fallo que incluya las demandas del grupo Macri. Estoy de acuerdo completamente. Sumo a mi propuesta lo que nos acota Enrique Schiarchi. Bueno, yo precisamente hablé de la integralidad de la resolución o del convenio, del acuerdo, tiene que tener en cuenta todo esto. Uno de los problemas de estos acuerdos judiciales en los concursos preventivos es el pago con cuota creciente. Imagínense que del 100% en 15 años se arranca con el 1% el primer año, hay una devaluación brutal, y esto forma parte de lo que son las propuestas abusivas. Esto no es razonable, pero sin duda que no pasa por la forma en que se pague la deuda, sino eso es una sola parte del problema. El problema es cómo el Estado también concilia posiciones con su deuda con el Correo Argentino. Y de eso tiene que dar... Hay un balance, como el balance positivo y negativo. ¿Qué queda? Se derrite a la nieve. ¿Qué queda abajo? Bueno, eso es lo que hay que arreglar, cómo se paga. ¿Lo tiene que pagar el Estado o tiene que pagar el grupo Macri? Eduardo. Bueno, yo coincido. Creo que acá la solución tiene que ser consensuada, negociada, transparente. Debería hacerse una auditoría de estos reclamos el Correo contra el Estado, esto machearse contra la deuda inversa, y acá determinarse un saldo transparente y que se vea cómo pagar. Coincido, y creo que además tenemos que aprender algo para la duración de los concursos preventivos antes de la homologación o quiebra, y procurar una ley que fije un plazo, y que a partir de esos plazos anualmente el juzgado, el síndico y todo el mundo debe informar a una oficina que audite estos procesos.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que, no sé si hay alguna cosa más para agregar, pero me parece que estamos acercándonos a una propuesta que le va a resolver el tema, incluso el aspecto político, a este gobierno. Cómo de acá en más y en las próximas elecciones este tema no vuelve a ser un tema de discusión política que va a manchar de alguna forma esas próximas elecciones. Por eso, en un plazo más o menos breve debería resolverse la cuestión, quizás de una forma salomónica. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué les parece? Muy bien. Porque no nos queda tampoco tanto tiempo, ya estamos con 7 minutos, 8 minutos, y yo diría que hagamos un planteo. Si les parece, con el tema que sigue, es un tema que es más o menos complejo en su terminología, pero simple en su comprensión. Lo voy a tratar de resumir brevemente. Está en relación a lo que se llama la ley de extinción de dominio. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es la ley de extinción de dominio? Bueno, es una ley que ya tiene media sanción del Congreso y no va ni para atrás ni para adelante porque en general los políticos no quieren o no pueden, yo diría más no quieren aprobarla. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que aquellas personas, y especialmente los propios políticos, que han cometido delitos graves, entre los cuales se encuentran delitos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, y lavado de activos, etcétera, los delitos más graves. Tenemos un mensaje en el contestador. Bueno, ahora lo vamos a ir tomando, lo vamos a escuchar y ya lo contestamos. Redondeo la idea de lo que es esto de la extinción de dominio. Decía que todos aquellos delitos donde se cometen todavía, hay un problema delicado que se encuentra no solo en la persecución penal del delito en sí, que ya de por sí son todos ellos delitos complejos, sino hay una cuestión que digamos que está pendiente, que ya muchos países le han encontrado la solución, que es cómo lograr que aquellos activos, aquellos dineros, aquellos recursos, aquellos fondos que fueron materia de delito, se le quite al criminal y pasen a formar parte de los bienes del Estado o se destinen a otros fines, como por ejemplo combatir esos mismos delitos. Esto es lo que logra un efecto persuasivo muy importante. El delincuente que sabe que no solo lo van a perseguir criminalmente, va a ir preso por una cantidad de tiempo, sino que sabe también que le van a quitar todos esos bienes, lo va a pensar dos veces si sigue adelante con su actividad criminal. Si los riesgos que corre son altos, si las posibilidades de que le quiten lo habido al criminal son importantes porque se ha generado un mecanismo aceitado para que esos bienes sean recuperados y quitados, bueno, entonces yo creo que el criminal lo va a pensar dos veces y muchos de los delitos graves que hoy tenemos van a empezar a cesar. Bueno, vamos a ver de qué forma escuchamos los mensajes, que ahí vemos que hay 2 mensajes, seguramente los van a pasar al aire. Vamos por el primero de ellos, ¿qué les parece? Sí, adelante. Habla Alejandro de Belgrano, saludo y felicito por el programa. Una inquietud, pareciera ser que estos procesos concursales, que son por excelencia universales y colectivos, a la vista de la gente, público en general, han quedado situados en un proceso individual por excelencia, donde pareciera que hay un acreedor y un deudor que resulta ser la misma persona. Les agradecería una reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Es correcto, tenemos que trabajar en la transparencia de los procesos judiciales. Creemos que la informática va a ayudar mucho. Respecto del resto de los 300 y pico de acreedores, hubo acuerdos, que llegó el correo con ellos, pero estos acuerdos también fueron de alguna manera considerados irregulares. Pero sí, comparto plenamente la inquietud de Alejandro. Muchas gracias por el consejo. ¿Vamos con el segundo mensaje? Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, estoy escuchando el programa, es para saludar y felicitar al colega Juan Carlos Celano. Soy la contadora Angelina Laporta, síndico, y bueno, me parece muy importante que estén informando en general a la gente, porque en los medios de comunicación se dicen muchas cosas cerradas que llevan a confusión. Bueno, muchas gracias, lo sigo escuchando. Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Angelina,
Bueno, esperamos contar con tu presencia siempre como oyente. Muchas gracias. ¿Tiene algo que ver con el día de San Valentín este llamado o no? No confundamos, por favor. Juan Carlos tiene su propio... Bueno, vamos al tema que nos quedaba pendiente. ¿La extinción de dominio? Extinción, yo te diría dos preguntas. Primero, sí. ¿Se da en todos los países o sería solo de Argentina? Bueno, hay países que ya lo tienen legislado y funciona muy, pero muy bien. Uno de ellos es Colombia. Y les digo sintéticamente cómo funciona en Colombia, que es una cosa muy eficiente. Cuando un juez criminal tiene conocimiento de la existencia de un delito, mientras el delito se está investigando, hay cierta razonabilidad de que el delito se cometió y que los bienes están, hace lo siguiente: determina cuáles son los bienes, por ejemplo, digamos, un inmueble, un hotel, lo que sea, que fue producto del lavado de dinero surgido como consecuencia de lo habido a través de la comisión de delitos, que podría ser, por ejemplo, narcotráfico, si hablamos de Colombia, ¿no es cierto? Hubo grandes inversiones de diferentes formas, pero mucho en inmuebles, y sospecha que hay un inmueble adquirido con esos fondos. Lo que hace es lo siguiente, es muy sencillo. Obtiene el dominio, o sea, los datos catastrales del inmueble, lo publica eso en el boletín oficial y da 30 días ¿para qué? Para que aquel que se sienta legítimo titular, propietario de esos bienes, se presente ante ese mismo juez con los títulos correspondientes y demuestre cómo llegó a obtener esos fondos para la adquisición de ese inmueble. Si nadie se presenta, que es lo que ocurre normalmente, porque se trata de criminales, automáticamente se produce la extinción, y ahí el nombre, la extinción del dominio, y pasa ese bien, se escritura a nombre del Estado. Entonces es un sí, hay que ver el derecho de defensa también. También, pero bueno, funciona. Bien, es interesante la iniciativa, nos parece muy bien. Creo que Enrique tenía un tema más vinculado a un aspecto internacional en estos minutos que nos quedan. Sí, no sé si tendremos tiempo, pero bueno, al comienzo del programa Alfredo decía de que el programa intentaba versiones diferentes, y de repente, buscando en los diarios, encontré un tema muy interesante respecto a la situación, que es una situación muy compleja, la de la inmigración. Yo creo que, bueno, no es el tema el de la inmigración y la cuestión del muro que Trump amenazó, etcétera, etcétera. Yo le pongo más a la cuestión, le pongo énfasis a la cuestión de la forma del uso del lenguaje, que me resulta insultante. Y entonces encontré un reportaje a Ricardo Lagos del 4 de febrero del diario El País, donde le preguntan por qué América Latina no se une frente a Trump, y contesta: estoy muy decepcionado, CELAC se reunió y no hubo una palabra sobre México. ¿Cómo es posible que América Latina no haya dicho todos somos mexicanos? Lo que está haciendo de construir un muro y decir que lo va a pagar México es una ofensa a todos los latinoamericanos. Debe decirlo, estamos en un mundo de incertezas, nunca pensamos que llegaría a esto, es inédito. De repente, posteriormente, un día siguiente, le hacen un reportaje a la canciller argentina, Susana Malcorra, y le hacen una pregunta similar, y ella contesta de que, bueno, que por una cuestión de prudencia, de que hay que ser cuidadoso, de que en realidad México no lo pidió, no correspondería, digamos, meterse, digamos, a opinar o a solidarizarse con el tema. Bueno, dejo acá la divergencia. Muy interesante el tema, gracias Enrique, gracias a todos los que de alguna manera contribuyeron a este programa. Ya no se nos acabó el tiempo, evidentemente esto da para mucho más. Seguiremos el martes próximo a las 19 horas aquí en Ecomedios, 1220 de AM, y esperamos reencontrarnos con ustedes. Perfecto, muchas gracias a todos, buenas noches.